va a contar. El diferencial que yo creo que tiene Tapalqué, que más allá de la derrota de la última legislativa, siempre ha tenido números muy favorables para nuestra fuerza política, aún frente a olas amarillas, digamos, tiene que ver con que Gustavo le ha puesto el cuerpo a la gestión. Y lo quiero comentar porque poner el cuerpo para mí hace la diferencia respecto de la gestión pública. Además, Tapalqué hoy, con su río, con el río que cruza la ciudad y con el hermoso quincho y espacio para acampar y espacio para hacer fogones que hay alrededor de ese río, se ha convertido en un centro de miniturismo donde no había nada. Que no comentaste de la pileta techada, bueno, un montón de cosas que la verdad que les diría, visiten Tapalqué. ¿Pero por qué lo diría? Porque nadie hubiera esperado, pensado hace 30 años, 40 años que Tapalqué iba a ser lo que es hoy. Y que Tapalqué se haya convertido en una ciudad bella. Porque el peronismo cree en la belleza. Y se ha convertido en una ciudad bella, que da gusto ir a pasar una temporada, unas vacaciones, a pasear. Lo comento porque me parece que más allá de que Gustavo tuvo claro siempre que necesitaba arraigo y desarrollo local, a esa idea que él les comentó con tanta humildad le puso el cuerpo. Y hace un diferencial enorme en la ciudad que me nace decir o tener como idea final, visiten Tapalqué, porque no sé cómo explicar cómo se nota en la ciudad esta energía, este compromiso de su equipo con la ciudad y con el pueblo de Tapalqué. Así que, perdón, pero quería agregar esto. Tenemos un matadero municipal, estamos haciendo un matadero de pollo. Bueno, ahí nos está contando de los mataderos municipales de pollo, de carne, él también está en la industria frigorífica. Cuando ustedes saben que la ley orgánica de municipalidades de la provincia de Buenos Aires no obliga ni está pensada para que los municipios estén pensando en el trabajo. Esto es puro plan estratégico de esta intendencia y de la intendencia anterior. Porque ese era el drama de Tapalqué, el tema del arraigo y del desarrollo. Así que sí, creo que te olvidaste varias cosas. Me acordé de la pileta techada y demás. Pero en todo caso después anotate para el momento de las preguntas. Bueno, vamos a escuchar a Martín Piaggio con una realidad diferente, pero también estamos ante una gestión muy joven que tiene el desafío de gestionar la ciudad de Gualeguaychú. Adelante. Muy buenos días también para todos, para todas. Gustavo también, un placer compartir el panel y antes que nada un agradecimiento de parte mía en lo personal y de todo nuestro pueblo por la invitación, sobre todo Claudia, a Gustavo también el compañero, a Oscar Parrilli. Bueno, Judith también, allá desde Entre Ríos debe estar conectada seguramente Judith. Le mandamos un saludo. Bueno, agradecer también lógicamente a la compañera Cristina Fernández por el lugar también y por lo que significa para todos nosotros. Yo lo primero que le quería decir es visiten Gualeguaychú. A mí me toca la otra parte porque yo voy a ir a Tapalqué. Hermoso Tapalqué, pero Gualeguaychú también, sí, así. Bueno. No, déjenme hacerme la autopropaganda, pero bueno, no. Más allá de la broma, bueno, yo soy intendente, este es el segundo periodo que estoy al frente de la ciudad, es una ciudad aproximadamente de unos 100.000 habitantes, en el sur de la provincia de Entre Ríos también, a un poquito más de 200 kilómetros de acá de la capital. Quizá muchos la conocen, una ciudad que tiene una matriz, siendo muy sintéticos, que está dividida, una matriz sobre todo económica y de la generación de empleo, dividida entre la industria, que tiene una industria muy fuerte, con un parque industrial que es el parque industrial más grande de la provincia de Entre Ríos, y ahora está
en camino a tener su segundo parque industrial. Otro tercio grande de la generación de su Producto Bruto lo tiene la actividad primaria del campo, fundamentalmente. Esa es la que por ahí data de más tiempo de evolución. Y el otro tercio está más vinculado al turismo y a la actividad comercial. Entre esas tres patas fuertes donde, como se desarrolla a grandes rasgos la actividad de la ciudad. Es una ciudad que tiene aproximadamente unas 33.000 hectáreas, todo su ejido, con un fuerte componente rural, ¿no es cierto? Casi el 90% de esas son ruralidad y por ende son productivas también, ¿no es cierto? Y bueno, eso le pone algunos condimentos a lo que ha sido, sobre todo en esta última etapa, parte de las discusiones que gobernar en sí, digo, por un poco el sentido que tiene el seminario de hoy, transmitir algunos de los aspectos de lo que ha significado gobernar en estos tiempos en materia de transformación. También entre lo que comentaba Claudia y Gustavo, que sí, es verdad, y son muchos los municipios que pueden dar fe de que municipios donde gobierna el justicialismo, el peronismo ya hace un tiempo, bueno, pueden tener municipios eficientes, sobre todo en materia de su administración, en el manejo de recursos, pueden ser municipios transformadores, sobre todo en su matriz, que es gran parte de lo que a nosotros políticamente nos motiva a dar la discusión, sobre todo cultural. Y por último, pueden ser municipios bellos, sobre todo, ¿no? Digo porque son algunos de los conceptos que quizá el sentido común que ha intentado sembrar la derecha y el neoliberalismo en la Argentina, parece que son categorías que solo han querido asociarla, bueno, a los que técnicamente son eficientes, a los que han manejado previamente empresas. Bueno, quiero sobre todo dar testimonio de que puede ser diferente, ¿no? Y que lo podemos discutir a eso, con cuestiones muy objetivas. Yo quería, para aprovechar el tiempo, sobre todo, bueno, dividir en algunos temas grandes que han sucedido y también para tratar de hablar de aspectos complementarios a lo que Gustavo ha contado en su ciudad. Muchas de las cosas que tenemos los gobiernos locales son muy comunes a todos, ¿no? Si bien hay temas que nos diferencian y temáticas muy específicas de la zona donde estemos, la gran mayoría de los temas se comparten, por ende se comparten las problemáticas que tenemos. Y bueno, muchas veces podemos ser astutos y aprender de los otros, de experiencias previas, para intentar darle solución a los mismos. Y en eso fundamentalmente nosotros ratificamos una posición que es la de creer en el municipalismo, que es un movimiento que a escala mundial va cobrando cada vez más fuerza, pero sobre todo en el siglo XXI, donde todo ese esquema del siglo XX, de los estados-nación que tomaron mucho protagonismo, los países a la hora de definir la calidad de vida de la gente, bueno, el siglo XXI está consciente o inconscientemente discutiendo mucho esa matriz. Y hay un fenómeno muy interesante que se está dando de fuerza que toman los gobiernos locales, los territorios, que institucionalmente le llamamos municipalismo, ¿no? Pero en realidad la base de eso es entender que también desde abajo hacia arriba las transformaciones pueden tener cabida, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho abogar sobre esa teoría y esa praxis. Y les contaba en Gualeguaychú fundamentalmente tres temas me gustaría tocar muy brevemente y después estar dispuesto a la pregunta que les parezca oportuna. El primero es, teníamos en Gualeguaychú, no ajeno a lo que le pasa a todo el mundo, a la República Argentina en general, a la provincia de Entre Ríos y a nuestra ciudad también, un enorme problema con respecto al acceso a la tierra, a la accesibilidad a un pedazo de tierra, fundamentalmente con dos fines o propósitos. El primero es de tener el techo propio, la vivienda,
y que las familias tengan su lugar para eso, y el otro para la producción, fundamentalmente la producción de alimentos. Y bueno, la historia de Gualeguaychú se replica una estructura, una matriz que tiene la República Argentina, que el origen de toda esta historia data de mucho tiempo atrás, más de un siglo y medio atrás, cuando la tierra de la Argentina se la empezó a repartir, el poder de la Argentina la empezó a repartir en pocas manos. Bueno, a Gualeguaychú le fue quedando con el paso del tiempo una estructura que nos arroja hoy en día una concentración, prácticamente un oligopolio en torno a la tenencia de la tierra. También esto se suma a que en la Argentina una de las formas de capitalizarse, de atesorar riqueza, ya es un sentido pareciera como patrio, que tiene el argentino vinculado a que acopia su riqueza, si puede, en tierra, ¿no es cierto? Entonces, en nuestra visión la tierra empezó a tener dos formas de mostrarse, ¿no es cierto? Una era teniendo un valor per se de para qué nos sirve, como cualquier otra cosa, ¿no es cierto? ¿Para qué nos sirve a nosotros? Eso tiene un valor determinado. En este caso, nosotros le damos un gran valor vinculado a la producción de alimentos y a la tenencia para tener vivienda. Y por el otro lado, se dividió drásticamente lo que llamamos el precio. La tierra tiene entonces un valor y tiene un precio. En nuestra ciudad, ese precio se empezó a alejar cada vez más de las posibilidades que tiene un laburante común, que tiene una familia común, que tiene un ciudadano, una ciudadana, a la hora de estar buscando un pedacito de tierra para poder levantar su casa, sobre todo. Entonces, nuestro gobierno lo que empezó a hacer desde un impulso bien local es, bueno, generar herramientas que pusieran ese tema sobre la mesa y lo empezáramos a discutir. Y bueno, hay un camino transcurrido en estos 6 años y medio muy interesante en discutir qué posibilidades y herramientas públicas se le generan a la población para poder acceder a la tierra. Y así fue que el municipio fue, primero, de manera un poco solapada, como estrategia, digo, para dar esta gran discusión, fue comprando tierras para generar un banco de tierras. Después ese banco de tierras se institucionalizó a través de un proyecto de ordenanza. Después se discutieron mecanismos dentro de la ordenanza que generaron un sistema de cómo se va alimentando con el paso del tiempo ese banco de tierras, y finalmente, a través de otra normativa, un programa local que se llama actualmente Tu Primer Terreno. Y lo que genera ese programa es que con el banco de tierras, de la misma manera que va avanzando la generación de obra pública que le genere infraestructura a esa tierra, o sea, servicios esenciales básicos, se pudiera generar públicamente un sistema en el cual los ciudadanos van participando o con sorteos y van pudiendo adquirir ese pedacito de tierra para levantar su casa, ya no bajo la lógica de lo que fija precio el mercado, sino que bajo un nuevo paradigma, que es que todo el mundo la pueda pagar en función de lo que tiene de posibilidades propias esa familia. Ese es un sistema que se instaló así allá por el año 17, empezó a tomar fuerza, y hasta el día de hoy es un camino que está dando en términos históricos sus primeros pasos, pero que para nosotros es un camino que hoy no tiene retorno. Es el camino en el que única manera de poder generar primero que el Estado local sea un actor más en la discusión inmobiliaria, entonces jugar un poco entre la oferta y la demanda espontánea que pareciera que tiene el mercado. Nosotros sabemos que no es espontánea, que atrás de ese precio que fija la oferta y la demanda hay actores muy fuertes, oligopolios, que llevan a que, por ejemplo, el 90% de nuestra tierra, el 80% de nuestra tierra, de todo el ejido, está en manos de 9 propietarios. Imagínense. Después investigamos un poquito más y nos dimos cuenta que la gran mayoría de esos ni vivían en nuestra ciudad.
pero lógicamente los veamos o no los veamos, o los veamos indirectamente a través de los que operan atrás de toda esta historia, bueno, hacía que el mercado maneja valores muy difíciles a los cuales poder acceder, sobre todo si pensamos en lo que es la vida, mucho más hoy en día, de un laburante común, ¿no es cierto?, que está pensando en algún momento poder tener su pedacito de tierra para levantar su casa. Y bueno, ha sido una política pública que nace primero atrás de como un gran emergente, ponerlo sobre la mesa ese emergente, tenía un sujeto social muy fuerte, porque estamos hablando de miles de personas que no pueden tener su casa finalmente, y que se transformó, gobernando la situación, se transformó en una política pública. Muy interesante. Eso se desprende el segundo aspecto, que fue la planificación territorial. Nosotros nos dábamos cuenta que parte de eso que estábamos discutiendo venía de la mano que sin un plan de crecimiento urbanístico, bueno, profundo, discutido y demás, también era muy difícil desde el gobierno local dar esa discusión. Porque evidentemente lo que nos terminaba pasando es lo que le pasa también a cualquier pueblo como nuestro, que si no hay un plan verdadero, se va creciendo como se puede. Muchas veces, con las pocas herramientas que tenemos desde el gobierno local, no hay una organización, y en realidad los pueblos se van como desorganizando, porque el crecimiento es muy anárquico, porque se crece como se puede, no como se debe, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el municipio también discutió profundamente durante un año y medio, con todos los bemoles que eso significa, porque también hay actores con diferentes intereses, no solamente el interés general del bienestar del pueblo, sino que hay intereses sectoriales. Se generó un plan que se llama el Plan de Ordenamiento Territorial de Gualeguaychú, que piensa una ciudad a 30 años, y determinó muchas cuestiones particulares, pero fundamentalmente decidió hacia dónde de los puntos cardinales estratégicamente la ciudad pretende desarrollarse. Entonces, limita un poco crecimientos muy anárquicos que estábamos teniendo hacia algunos puntos cardinales y decide que podemos crecer en este caso, hacia el noroeste de la ciudad, donde más tierra ociosa había y donde más fuerte se había constituido nuestro banco de tierras público, ¿no? Bueno, y está generando un crecimiento a pasos muy agigantados, que está generando un sistema de red de provisión de agua potable, de red de cloacas, de accesibilidad a cada uno de estos puntos. La matriz sanitaria también, desarrollando centros de salud, desarrollando jardines maternales, bueno, un crecimiento que claramente nos va a permitir que con el impulso después también de la actividad privada, también que es la que construye mucho de este desarrollo, con ciertos parámetros que el pueblo ya ha definido, pretendemos crecer de manera mucho más ordenada en los próximos 20 o 30 años. Y se trabajó mucho de manera participativa para lograr ese plan, que hoy ya les cuento. Hoy es una ordenanza ya ese plan después pasó por el Consejo Deliberante para fijarlo por ordenanza. Tuvimos apoyos y bueno, y algunos que estuvieron en contra de ese plan. El plan, en el fondo, también para discutir un mejor crecimiento mucho más armónico, también toca algunos intereses, ¿no es cierto?, que no estaban regulados, sobre todo. Ustedes saben, nosotros sabemos, ¿no?, sobre todo los peronistas, que cuando no se regula algo, bueno, triunfa el poderoso, donde para lo que no hay ley es como dejar el terreno muy propicio para que, bueno, predomine el que más fuerza tiene en términos generales, ¿no? Bueno, este plan lo que hace es generar y codificar mucho de ese crecimiento, en el factor de ocupación del suelo y demás, en los sectores que pretendemos que se desarrollen algunas actividades sí, otras no, en los límites ya un poco más arquitectónicos de cómo crecer en altura sí, en altura no. Bueno, un diseño que sobre todo pone
un gran impulso al desarrollo y al crecimiento con una organización ahora para poder hacerlo en torno a que ese crecimiento le sirva también al conjunto de la sociedad. Y el tercer aspecto, y voy redondeando, porque sé que también Gustavo lo trabaja, he tenido a lo largo de compañeros en común que han visto la experiencia, muy buenas referencias de todo lo que va pasando en Tapalqué. Yo le decía a Gustavo, pero algunos amigos en común con los cuales hemos tocado esta temática que para nosotros hoy es central, es una temática central en el mundo y sobre todo en la República Argentina, y es un interesante momento para que nuestro movimiento justicialista lo tome definitivamente, que es la generación y la discusión de la soberanía alimentaria a través de la producción de alimentos sanos. Nosotros no estamos generando alimentos para 400 millones de personas, que es una definición que parece que se instaló y demás. No, nosotros tenemos un campo muy productivo en la producción primaria, sobre todo de commodities a gran escala, sobre todo a partir de la década del 90 hasta acá, que achicó muchísimo nuestras posibilidades, hizo que el trabajo, la mano de obra en el campo se fuera perdiendo. De la misma manera que se iba perdiendo eso, iba creciendo sobre todo el monocultivo de las commodities, fue cayendo nuestro monte nativo, la superficie de monte nativo, uno de los grandes problemas que tenemos hoy con la crisis del cambio climático, fundamentalmente. Y por otro lado, los efectos más directos, que antes eran consignas que iban a llegar en el futuro, y como dice el indio, el futuro ya llegó, que son los impactos directos en las enfermedades, tanto de nuestros ecosistemas como del propio ser humano, que es una partecita de nuestros ecosistemas, directa por la utilización de agrotóxicos. Ese esquema, ni en los lugares más desarrollados hoy le esquivan a que esté en la mesa de la discusión, por lo menos de la mesa de la discusión. Europa ya tiene un punto final sobre todo para los más utilizados, entre ellos sobre todo el glifosato. En el 23, pese a que Monsanto se reconfiguró con Bayer y demás, y tiene mucha fuerza ahora en la Unión Europea, se le terminó, porque el esquema es un esquema que tiene plazo de vencimiento, tiene fecha de vencimiento. Casi todos los aspectos, menos un aspecto que tiene que estar también sobre la mesa, el cual hay que tratar de entenderlo cabalmente, que es la generación de dólares, porque la generación de dólares hizo ricos a algunos pocos, pero también los dólares son sumamente necesarios para nuestro país, para el devenir del gobierno, y el mejor de los gobiernos, el más progresista de todos, también necesita de un esquema de entrada de divisas a través de las retenciones, si pretende discutir un tema histórico en la Argentina, que es la renta diferencial de la producción primaria del campo. Pero en fin, todo ese esquema que ha alimentado mucho nuestras convicciones llevó a que en Gualeguaychú, en el año 2018, sobre todo producto de grandes luchas ambientales que nuestra ciudad venía llevando adelante desde fechas mucho más atrás, ¿no? Más conocido quizá para todos ustedes, la lucha contra las pasteras, que generaron un sinnúmero yo le digo, de micro revoluciones, que también parió una nueva era en nuestra ciudad. O sea, nosotros tenemos la frustración de no haber podido resolver a la industria pastera del otro lado del río Uruguay, que nos está contaminando nuestro ecosistema del río Uruguay, pero sí haber tenido un sinnúmero, quizá incuantificable, de grandes logros internos para nosotros, entre ellos la gran toma de conciencia que tuvo el pueblo. Y después que finalmente tal sujeto colectivo se fue configurando en la ciudad, que nos condicionó a todos una manera real de comprometernos con el ambiente nosotros, puertas adentro. Y hoy verdaderamente es una ciudad que puede mostrar muchas de las banderas, no solo porque en la educación y en lo discursivo somos un municipio que está contra el cambio climático, una cuestión mucho más
más genérica, ¿no? Más de arriba, sino porque en lo concreto se labura todo el día. Se labura como labura Tapalqué con los residuos sólidos urbanos, tiene un ecoparque desde hace muchos años muy interesante, en la búsqueda del reciclado ahí dentro de ese ecoparque, porque tiene una planta de tratamiento de los efluentes cloacales, una planta de última generación que ahora se está haciendo una obra de ampliación, porque tiene una planta modelo en el tratamiento de los efluentes industriales, porque es una ciudad que ya está a punto de comenzar ahora en estos días a construir su tercer parque de energía solar, porque está en un camino de energías renovables. Hicimos una propuesta que para el año 2030 el 80% del consumo público de energía eléctrica salga de energías renovables, y está transitando año por año esos mini desafíos hasta llegar a ese gran objetivo, porque tiene una planta que está comenzando a funcionar ahora de biogás, con el gas que produce el relleno sanitario, o sea, la basura, se genera electricidad también. Bueno, en ese cambio, en esa historia, ese emergente social propuso en la ciudad de Gualeguaychú eliminar de todo el ejido la molécula glifosato desde el año 2018. 33.000 hectáreas que no pueden tener ni el glifosato acopiado, ni un frasquito así. El que lo hace está cometiendo un delito. Y cuando ese delito se detecta, hay que pagar. Aparte de... bueno, tiene su pena el que lo llegara a hacer. Eso llevó, bueno, como nos podemos llegar a imaginar, más allá de que quiero ir concluyendo, bueno, una gran transformación que devino en un plan, el Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana, el PAS, que se le llama en la ciudad, que está tratando de que a través de la agroecología todos nuestros campos vayan haciendo un camino de reconversión, que sea sustentable verdaderamente en el tiempo para con nuestra madre tierra, que genere alimentos donde sepamos qué es lo que estamos poniendo en la mesa de nuestras familias, y que iniciemos un proceso a su vez económicamente más virtuoso, porque a nuestro pueblo le pasa lo que le pasa a mucha gente del interior, es que el 70% de lo que consumimos lo tenemos que venir acá a buscar a Buenos Aires, con todo lo que eso implica. Casi todo el interior le pasa lo mismo. A nosotros nos pasan insumos o alimentos, nos pasan por la puerta de nuestro pueblo, pero sí nos hacen oso, como dicen los gurises, van para Buenos Aires y nosotros tenemos que salir en camiones a buscarlo todos los días para acá. Digo, para cuando también nosotros hablamos y discutimos si es un país federal o no, o si lo tenemos que transformar. Bueno, nosotros desde abajo hacia arriba, con algunas herramientas, queremos que de a poco se discuta eso. Porque si nosotros pudiésemos tener todo lo que vamos a buscar a Buenos Aires, la gran mayoría de lo que podemos producido en Gualeguaychú, tendríamos más trabajo, el dinero quedaría ahí como un circuito virtuoso, como decía Perón, dejemos de que las mangueras estén para afuera, hay que dar las vueltas y volcarlas para adentro, ¿no es cierto? Ese es un desafío, un camino que hemos decidido tratar de transitar, que no está exento de dificultades, no nos sale todo bien, ni mucho menos, sino que son propuestas para buscar también un rumbo y un sentido a todas las cuestiones que nos han ido pasando como colectivo dentro de la ciudad. Bueno, y pasan muchas cosas más, pero yo finalizo y me parecían que eran 3 aspectos un poco interesantes de fondo, así que muchas gracias y otra vez agradecido, Claudia.